Hola, soy Alex. Varios de los compañeros suscriptores me hicieron la pregunta de qué tipo de hule espuma había utilizado para los recortes donde acomodé mis cámaras y mis lentes. También me preguntaron que cómo había hecho los cortes, principalmente los circulares. De eso trata el video de hoy. Si te interesa, sígueme hasta el final. Aquí lo primero que hice es ver cuál va a ser la distribución de mi equipo sobre el hule espuma. Obviamente el de la cámara ya está recortado porque es con la que estoy filmando el video. Y veamos primero cómo hacer los recortes rectos. Con un gis para tela marcaré los contornos que voy a recortar. Tiro la primera línea y aquí podrás observar cómo marca en perfectas condiciones. Estos gises los puedes encontrar en donde venden telas o materiales para costura y confección. Aquí ya tengo delineado todo el contorno de esta pieza, ya puedo retirarla para empezar a trabajar. Traté de utilizar un cúter normal corto, pero la verdad es que no es práctico para cortar el grosor que tiene este hule espuma. Es mucho mejor utilizar un cúter largo como el que tengo aquí. Primero le hago una pequeña abertura de alrededor de 5 centímetros de largo. Me devuelvo al inicio de esta y meto la navaja cúter hasta el fondo del hule espuma, yéndome directamente por la línea que tengo marcada. Lo hago poco a poco, subiendo y bajando la navaja para que vaya cortando el material. Y se repite el proceso desde el principio hasta sentir que la navaja llega a atravesar por completo hasta la parte de abajo. En este pequeño espacio introduzco la navaja de afuera hacia adentro, ya que la parte central terminará como desperdicio. Y así es de sencillo cortar con un cúter como este, solo tomando en cuenta hacia dónde manejarás tu navaja para evitar que el mismo hule espuma entorpezca el corte. Y ya al final, cuando tengas que retirar el sobrante, hazlo poco a poco, observando que todo haya sido bien cortado. Si no es así, volver a pasar la navaja en donde sea necesario. Y finalmente retiramos el sobrante y afinamos todos los recortes que quedaron en forma extra y probamos que el equipo quede en forma exacta. Y aquí puedes observar que entra y sale con facilidad, que era lo que se deseaba. Ahora haré las perforaciones de todos los cuadrados y líneas rectas y veremos cómo recorté los círculos. Aquí sería casi imposible hacer un círculo perfecto con la pura navaja, ya que ésta tenderá a hacer líneas rectas, por lo cual hice lo siguiente. Sobre una madera de desperdicio que voy a utilizar como mártir, acomodo mi material centrando a esta. Voy a utilizar una broca sierra, nada más que sin la broca guía central. Utilizaré el taladro a su velocidad mínima y lo principal es que el motor estará en reversa. Esto lo hago poco a poco, dejando que la navaja de la broca sierra vaya recortando el material. Una vez que siento que la broca sierra ha tocado la madera, paro el taladro y reviso el recorte. Y ya con la navaja cúter afino los últimos recortes que están al fondo del círculo. Y compruebo que la pieza que se va a poner aquí se ajuste bien a la perforación. En cuestión a dónde adquirí yo el hule espuma, yo también deseaba ese hule de espuma que viene por capas y se va recortando poco a poco, pero me puse a investigar sobre precios y el precio se me hizo altísimo. Entonces fui a una tienda donde venden solamente hule espuma de diferentes densidades. Hay unos que son muy flojos, que los aprietas y prácticamente rebotan en tu mano. Este que yo adquirí, si tú lo observas, tiene una alta densidad. Me cuesta trabajo realmente apretarlo. Ahora bien, este pedazo, exactamente igual al que yo recorté para mi cámara y mis lentes, más este otro pedacito, me salieron en un valor de menos de $5. Tú ya puedes en un momento visualizar exactamente qué es lo que deseas y cuánto deseas gastar. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacerlas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.